semestre del año, esto lo estima la institución financiera. Y seguimos en el tema porque comenzó el segundo semestre del año y el peso mantiene su fortaleza ante el dólar. Pero ¿qué factores han influido positivamente en su comportamiento en los últimos días? ¿Qué pasa con los precios del petróleo? ¿Qué se espera para la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Seguirá subiendo? Son los temas que analizamos aquí en esta mesa de trabajo con Juan Francisco Caudillo. Él es analista técnico de Monex Grupo Financiero. Juan Francisco, gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias, muy amable por invitarme. Oye, pues tenía yo pensado preguntarte qué va a pasar con el tipo de cambio, porque había algunos analistas que decían que pues después de los 18 el siguiente objetivo era 17.90 y si todo seguía bien pues 17.80, pero estamos viendo que ya prácticamente está en 17.90 hoy. Correcto. El tipo de cambio ha venido generando una apreciación en los primeros meses del año, pese a que la expectativa en su momento era que viéramos presiones en el tipo de cambio durante el primer semestre. Al contrario de eso, pues vimos fortalezas en el peso frente al dólar, que acumula aproximadamente de su máximo a su mínimo una apreciación del 19.2%, esto es los 22.03 del máximo histórico interbancario y el 17.80 que vimos apenas el pasado 29 de junio. En este sentido, nosotros en la parte analítica, en la parte de análisis técnico, evidentemente nos fijamos únicamente en los factores específicos del precio y qué patrones nos va revelando y cuál es el comportamiento tendencial en este sentido del tipo de cambio. Nuestro análisis, hicimos un análisis el pasado 15 de junio en el que estamos comentando que esperaríamos para los próximos meses, es decir, de aquí al cierre del año, un primer rango objetivo entre los 20 y los 21 pesos que podríamos ver justamente hacia finales del año, pero no solo eso, también podríamos estar viendo hacia la primera mitad del próximo año un rango objetivo entre 23 y 24,50, es decir, que superar eventualmente los máximos históricos que ya vimos en el pasado mes de enero. Todo esto evidentemente tendrá que ser acompañado de factores obviamente internos pero también externos. ¿Cuáles son esos factores? Pues muchos de ellos podríamos estar hablando de tomas de utilidades en las bolsas, que será un tema que podremos abordar un poquito más adelante, en donde vemos que las bolsas han tenido un rally de casi 9 años, lo cual es atípico. Entonces, en ese sentido, en algún momento tendrá que haber una corrección o una toma de utilidades que evidentemente fortalecerá al dólar y perjudicará al peso en el tema del riesgo. Otro factor adicional que vemos nosotros es que también el dólar se ha visto debilitado en los primeros meses del año frente a las principales divisas, en ellas principalmente frente al euro, y esto podría traer también en el segundo semestre del año y en el próximo año presiones en donde nuestra estimación técnica ubicaría al euro por debajo de la paridad frente al dólar, actualmente cotizando ya cerca del 1.15. Entonces podríamos estar viendo caídas de más del 15% para el euro y obviamente también fortaleza y niveles objetivo en el dólar index aproximadamente entre 110 y 115 dólares. Lo que veo después de este primer comentario es que esperarías una depreciación del peso hacia el cierre de año, posiblemente en el 2018 también. Correcto. Y en el corto plazo, ¿qué pasaría? Porque también hay analistas que dicen que sería difícil que llegara a 17.50, porque bueno, va a depender también de factores que mencionas, entre otros también la renegociación del TLC que está por iniciar. ¿Tú cómo estás viendo? ¿Habrá el tipo de cambio tendrá la fuerza suficiente como para seguir bajando y llegar a 17.50 o eso se ve improbable? Pues lo veo poco probable en la parte técnica porque los indicadores están muy sobrevendidos, hay muchas divergencias y eso a mí en la parte técnica me hablaría de que se ve poco probable ese escenario. Otro de los digamos conceptos que estamos revisando y que estamos analizando es que ya prácticamente ha tocado varias veces o ha visitado varias veces niveles de 17.80, 17.90 e inclusive el mes de junio lo vimos cerrando en 18.12. Entonces ese para mí es más un tema de que ya el potencial de apreciación en el peso está muy acotado y más bien, aunque podamos ver sorpresivas bajas en algún momento como las vimos justamente el día de ayer, creemos más bien que va a ir a romper más bien las resistencias que se encuentran aproximadamente en 18.40. Ahora, un tema que es clave para el tipo de cambio peso-dólar es el comportamiento de los precios del petróleo. Hemos visto a los precios del petróleo muy volátiles, incluso bajando este año. El WTI ha estado por debajo de $44. ¿Qué perspectiva tienes tú para los precios del petróleo? ¿Seguirán así? Se dice que pues en buena medida están afectados porque los países miembros de la OPEP pues no están cumpliendo los acuerdos de recorte de producción acordados hace una semana. Sí, realmente en la parte de producción en los inventarios hemos visto justamente eso, ¿no? Que los inventarios se han ido abultando y eso tampoco se ha visto reflejado con mayor demanda del combustible. Entonces, eso en nuestra perspectiva, digamos, un poco más fundamental, podríamos estar pensando que no está funcionando el recorte, sino va acompañado de incrementos en la demanda de ese combustible. Y el otro factor que también estamos nosotros analizando es que hay dos niveles clave para el petróleo, los 45 y los 55.
En tanto se encuentre en esta banda, pues va a haber fluctuaciones como lo hemos visto, pero lo que realmente va a determinar una tendencia más clara es si en algún momento lograra romper los $55, cuyo objetivo se convertiría entre 65 y 70, o bien que se colocara consistentemente por debajo de los 45, que en nuestra opinión técnica lo llevaría a un rango objetivo entre 35 y $30. Ahora, el otro tema es, lo mencionabas hace un momento, el de la Bolsa Mexicana de Valores. Este año hemos visto 12 récords. Ayer un máximo histórico más, sobre 50.600 puntos. Aquí hay varias preguntas, ¿no? ¿Seguiremos viendo nuevos récords en el mercado? ¿Qué se espera del IPC para el resto del año? Hay algunos analistas que dicen, bueno, llegará a 52.000 puntos, algunos dicen, no, 54.000, no sé cómo lo estás tú evaluando. Pues mira, como bien comentas, hay muchas expectativas respecto a esos dos niveles de 52.000 y 54.000. Nosotros pensamos que ya realmente el potencial de alza es limitado, pero eso no quita de la mesa que podamos ver justamente esos 52.000 puntos. Aquí el tema es, y en lo que nosotros nos estamos concentrando en nuestro análisis, es este rally que ha tenido por más de 9 años nuestra bolsa, que cuando empieza a corregir este rally, pues obviamente podríamos estar hablando de un rango objetivo entre los 40.000 y los 37.000 puntos. Hoy no hay un elemento que pueda evidentemente advertirnos de esos niveles, pero si tomamos en el contexto todo el rally que ha tenido nuestra bolsa, pues es donde podemos entender por qué podríamos llegar a caídas desde esos niveles. Hay que recordar que nuestra bolsa ha acumulado un incremento del 205% desde los mínimos de 2008, que fueron 16.480 puntos, y los máximos históricos que estamos viendo hoy muy pegados a los 51.000 puntos. Desde el punto de vista técnico, ¿podríamos decir que el mercado accionario ya está caro? Sí, pensaríamos que le hace falta, digamos, una corrección para recuperar fuerza. De hecho, en Estados Unidos este rally ha sido el menos comprado en la historia. Por eso mucha gente insiste en ver caídas que no se han materializado. Sin embargo, ha sido porque realmente el poco volumen que ha habido en los últimos 9 años con esta subida tan, digamos, tan sorprendente en los mercados, pues ha agarrado a los inversionistas desprevenidos, los cuales no han podido invertir lo que quisieran en la bolsa, y ahorita pues justamente están esperando alguna corrección para poder volver a meterse de una manera un poco más cómoda. Juan Francisco Caudillo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Gracias, como siempre. Muy Gracias. amable, muchas gracias. Es momento de hacer una pausa aquí en mi cuenta de Twitter para que nos comparta sus opiniones. Gracias.